En nuestro estudio en el libro de Nehemías, We're going to be reminded of how we can overcome opposition in our city and in our lives. y se nos va a recordar hoy cómo podemos vencer la oposición en nuestras vidas y en nuestra ciudad. We're going to be looking at opposition in the city. Y estaremos mirando oposición en la ciudad. But before we begin, let me remind you of what was going on in this story. Ahora, antes de continuar, déjame recordarte lo que estaba sucediendo en esta historia. The main character of this story is a man named Nehemiah. El personaje principal de esta historia se llama Nehemías. Nehemiah is a normal believer that loved God and loved his city. Ahora, Nehemías es un creyente normal que amaba a Dios y amaba su ciudad. If you're a Christian that loves God and loves your city, God could do the same things through you that he did through Nehemiah. Y si tú eres un cristiano que ama a Dios y ama su ciudad, Dios puede hacer las mismas cosas a través de ti que hizo a través de Nehemías. And we're going to see Nehemiah change an entire city. Y vamos a ver a Nehemías cambiar una ciudad entera. Now, the city Nehemiah loved was the Jewish capital of Jerusalem. Ahora, la ciudad que amaba Nehemías era la capital de Israel, Jerusalén. But at that time, Jerusalem was in ruins. It had been in ruins for over 141 years. Ahora, para este tiempo, Jerusalén estaba en ruinas. Había estado en ruinas por más de 400 años. Jerusalem represents our spiritually broken down city today. Ahora, Jerusalén representa nuestra ciudad quebrantada de hoy. And do you remember how Nehemiah began to make a difference in his city? There were steps he took. Y recuerdas de la manera que Nehemías comenzó a hacer una diferencia en su ciudad. Hubo unos pasos. These were steps we've been doing weekly as we've been doing the homework and taking God's word seriously, applying it to our lives and families. Y estos son pasos que nosotros al igual hemos tomado al estar aplicando la palabra de Dios a nuestra vida con nuestra familia. Nehemiah began by praying for his city. Y Nehemías comenzó orando por su ciudad. Then he sought God's will for his city. Y después buscó la voluntad de Dios para su ciudad. Came up with a plan of action on how to build up the city. Y después encontró un plan de acción para poder construir la ciudad. And then last week we saw Nehemiah and his godly friends get to work. Y la semana pasada miramos a Nehemías y sus amigos piadosos que empezaron a trabajar. They began to rebuild the walls of the city. Empezaron a reconstruir las paredes, los muros de la ciudad. Now in all this, Nehemiah and his friends were smack dab in the middle of God's will for their lives. Ahora, en todo esto, Nehemías y sus amigos estaban en el centro de la voluntad de Dios para ellos. They were doing exactly what God wanted them to do. Ellos estaban haciendo exactamente lo que Dios quería que ellos hicieran. Now what I found out is that when we're walking in God's will and obeying Him, we kind of expect things in our life to go good, don't we? Ahora, yo he descubierto que cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, nosotros esperamos que todo vaya bien. I do, God, I'm obeying you, you love me, make sure my life's easy. That's our plan, right? Yo sí, Dios, estoy obedeciendo, así que asegúrate que mi vida sea todo fácil. What I've learned though, you probably learned this too, is things rarely go smoothly when I'm in God's will. Pero lo que he aprendido, y creo que tú también lo has aprendido, es de que muy pocas son las veces que las cosas van muy bien. They actually usually get worse. Porque usualmente las cosas se ponen peor. The big question is why? Ahora la gran pregunta es ¿por qué? Because Satan attacks. Y es porque Satanás ataca. See, people that don't do anything for Jesus, they never give to Jesus, never pray, never serve Jesus, Satan kind of leaves them alone because they're not doing anything for God's kingdom. Porque ves la gente que no hace nada para Jesús, que nunca da, nunca sirve, no hace nada, Satanás los deja en paz porque no están haciendo nada. But if you are trying to do a rebuilding project for Jesus in your house, in yourself, in your church, at your job, in your city, Satan hates it. He's going to come attack him. Pero si tú estás haciendo un proyecto para construir tu propia vida, tu familia, tu ciudad, tu hogar, entonces Satanás te va a atacar. One of the main ways Satan attacks us is through opposition. Y una de las maneras principales que Satanás nos ataca es a través de la oposición. When we start making changes for Jesus in and around us, all hell breaks loose. Cuando nosotros empezamos a hacer cambios para nosotros, nuestra familia, entonces el infierno se desborda. And I'm speaking literally. Y estoy hablando literalmente. Satan hates it because we're making changes and impacting people, so he comes at us with everything he's got. Satanás lo odia porque estamos haciendo cambios, estamos impactando y viene en contra de nosotros con todo lo que tiene. So how does Satan usually attack us? Y así que, ¿cómo es que Satanás usualmente nos ataca? Does he come dressed up in red underwear with a big pitchfork and horns and then a little smoke wafting off him from his home, hell? Vendrá vestido con truzas rojas y con un trinche y con unos cuernitos ahí en la cabeza y un poquito de humo saliendo. No, Satan opposes us and the work we're doing
by using people to come against us. No, sino que Satanás viene en contra de nosotros usando a otras personas. Now, there's two kinds of opposition we're going to face. Ahora hay dos clases de oposiciones que vamos a enfrentar. The first is the kind of opposition by obvious enemies that hate us and want to destroy us. La primera es la oposición obvia, enemigos que vienen en contra de nosotros, que nos quieren destruir. It's the kind of opposition we're going to see Nehemiah face tonight. Y es la clase de oposición que vamos a ver a Nehemías enfrentar hoy. And although it's scary, it's obvious, easy to identify, and easy to fight against because we have a clear enemy. Y aunque es algo temeroso, pero es obvio con quién vamos a pelear, en contra de quién. But the main way Satan opposes us today is by the people around us. Pero de la manera principal que Satanás se opone en contra de nosotros hoy es con las personas a nuestro alrededor. People in our own household where lucha libre breaks out. La gente en nuestro propio hogar donde empieza la lucha libre. People in our own house, in our own church can oppose us. Aún la gente en nuestra propia iglesia puede oponerse en contra de nosotros. Usually they don't even know they're doing it. Y usualmente ni siquiera saben que lo están haciendo. Tonight we're going to see Nehemiah and his believing friends face opposition. Y así que hoy vamos a ver a Nehemías y sus amigos creyentes enfrentarse a oposición. And we are going to see them overcome their opposition. Y los vamos a ver vencer su oposición. Now, as Christians, we're going to be facing opposition too. Ahora, como cristianos, igual vamos a estar enfrentando oposición. So if you're a Christian here tonight, there's some really important lessons that Jesus wants to show you. Así que si tú eres un cristiano aquí hoy en esta noche, hay lecciones importantes que Jesús te quiere enseñar. So as we begin tonight, I want you to think about the opposition you're facing in your life today. Así que al comenzar hoy, quiero que tú pienses en la oposición que tú estás enfrentando. Maybe it's in your very own household. Tal vez puede ser en tu propio hogar. Jesus has some important lessons to teach you tonight Jesús tiene lecciones importantes que enseñarte hoy. on how you can have victory over the opposition you are facing. En cómo es que tú puedes tener victoria con esa oposición que estás enfrentando. That is some good news. Y esas sí que son buenas noticias. Amen? Hey, so why don't you open up your Bibles with us to Nehemiah chapter 4? Y así que por favor abran sus Biblias con nosotros a Nehemías capítulo 4. Remember, as Christians, we bring our Bibles to church. If you don't have one, go ahead and look on a neighbor around you, or you can buy one. We have some great Bibles for sale in the cafe. Y recuerda que como cristianos traemos nuestras Biblias a la iglesia. Ahora si no traíste una, puedes compartirla tal vez con tu vecino. O si no, tenemos unas buenas Biblias de venta ahí en la cafetería. And we will begin in chapter 4 by reading verses 1 to 3. Y así que vamos a comenzar en el capítulo 4 leyendo el versículo 1 al 3. When Sanballat heard we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. And in the presence of his associates in the army of Samaria said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifice? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble burned?" Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, What are they building? Even a fox climbed up on it, he would break down their walls of stone. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras lo echa abajo. So as we begin here, God's work, the rebuilding of the city, is in full swing. Y así que al comenzar aquí vemos la obra de Dios, el reconstruir la ciudad está comenzando. And whenever good things are happening, Satan's coming. Y cuando hay cosas buenas sucediendo, Satanás viene en contra. Expect it. Tienes que esperarlo. If you don't expect it, you're going to be defeated every time. Si no lo estás esperando, serás derrotado cada vez. Don't like it, don't want it, don't, but expect it. No es de que te tiene que gustar o que lo quieras, pero vas a esperarlo, debes de esperarlo. So right here we see the opposition begin right away. Look at verse 1. Así que aquí vemos la oposición inmediatamente en el versículo 1. When Sanballat heard we were rebuilding the wall, he became angry, was incensed, he ridiculed the Jews. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. So this guy Sanballat and his foolish friends show up to oppose Nehemiah and God's work. Así que este hombre Sanballat se opuso en contra de la obra de Dios. Now this isn't the first time these guys have shown up. Ahora, esta no es la única vez que estos hombres se han aparecido.
As we've read through the story of Nehemiah, we see these same enemies opposing Nehemiah time and time again. You can see when they're on the screen. Al leer esta historia de Nehemías, vemos que esos mismos enemigos se vuelven a aparecer una y otra vez, y lo puedes ver ahí en la pantalla cuando. These wicked fools greeted Nehemiah when he got it, and they're right there at the end in the last chapter when the story ends. Esos necios están ahí cuando comenzó la obra de Nehemías y también están ahí cuando termina Nehemías. They are the opposition for Nehemiah. They represent the opposition we face as Christians today. Es la oposición en contra de Nehemías y ellos representan la oposición que nosotros enfrentamos hoy como cristianos. First lesson on opposition. It hangs around and harasses all the way to the end here when glory starts. Y así que la primera lección de la oposición es de que ahí estará constantemente hasta que lleguemos a gloria. So they hung around Nehemiah all the way to the end. Así que estuvieron ahí en contra de Nehemías hasta el final. But let me tell you the key for Nehemiah right here. Pero déjame decirte la clave para Nehemías aquí. Nehemiah never allowed the opposition to be his number one focus. Nehemías nunca permitió que su oposición fuera su primer enfoque. Nehemiah knew they were there, but he didn't focus on them all the time. Nehemías sabía que allí estaba, pero ellos no eran su enfoque todo el tiempo. That means he wasn't talking about them, thinking about them, wondering about them, dreaming about them all day long. Así que eso quiere decir que Nehemías no estaba pensando, soñando, hablando de ellos todo el tiempo. We're going to see Nehemiah focused on God's work and trust God to handle the opposition. Y vamos a ver que Nehemías estaba concentrándose en la obra de Dios y confiando en Dios que se hiciera cargo de la oposición. So in this section, we see the first type of opposition Nehemiah faced. Y así que aquí miramos la primera clase de oposición que enfrentó Those of you Nehemías. taking notes, we're going to see 6 different types of opposition and 6 ways to overcome it. Para ustedes que están tomando apuntes, vamos a mirar 6 diferentes maneras de oposición y 6 maneras de poder vencer esa oposición. First opposition Nehemiah faces is through ridicule and mocking. Y así que la primera oposición que enfrenta Nehemías es el burlarse, la burla. The opposition began with mean, nasty words. Así que la oposición comienza con palabras malas y groseras. But that's all they were, only words. Pero es lo único que eran, solo palabras. You know, my mom taught me a great poem about naughty words when I was a little boy. ¿Sabes? Mi mamá me enseñó un gran poema acerca de palabras malas cuando yo era un niño. Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Piedras y palos me podrán hacer daño, pero las palabras nunca podrán dañarme. Now, later on, I found that poem's really only half true. Y después me di cuenta que los poemas solamente es la mitad de la verdad. Because being called names does hurt. Porque el que te diga nombre sí duele. It's not fun to be ridiculed and made fun of. Do you like it? No es algo divertido que te hablen cosas, que se burlen de ti. But that is part of Satan's opposition. Pero esta es parte de la oposición de Satanás. There will be times when you have names called to you. Habrá veces cuando la gente te diga nombres. The question isn't really, will opposition come at will? The most important thing is, how do you respond when it comes? La pregunta en verdad no es si va a venir la oposición, sino cómo es que vas a responder cuando venga la oposición. We'll read how Nehemiah responded to this opposition as we continue in verses 4 to 6. Y vamos a ver cómo reaccionó Nehemías cuando llegó a esa oposición, leyendo el versículo 4 al 6. Nehemiah prayed, "Hear us, O God, for we're despised. Turn their insults back on their own heads. Give them over as plunder to the land of captivity. Do not cover up their guilt or blot out their sins from your sight, for they've thrown insults in the face of the builders. So we rebuilt the wall till all of it had reached half its height, for the people worked with all their heart." Por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Here in verses 4 and 5, we see how Nehemiah and his friends responded to the first wave of opposition. Aquí en el versículo 4 y 5 miramos cómo Nehemías y sus amigos reaccionaron a la primera ola de oposición. They prayed. Oraron. What is our first response to opposition in our lives? Always prayer. ¿Cuál es nuestra primera reacción o respuesta a la oposición? Siempre debe de ser la oración. We take the need, the hurt
up to Jesus' throne. Llevamos la necesidad, el dolor al trono de Jesús. You know, Jesus talked about this with his disciples in Matthew 26:41. Jesús habló de esto con sus discípulos en Mateo 26:41. Watch and pray so you won't fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. It's important to realize Nehemiah prayed first. Es importante reconocer que Nehemías oró primero. He didn't answer his critics. No empezó a contestar a sus críticos. He didn't say, well, you're a fool too. No empezó a defenderse y decir, pues tú también eres un necio. He didn't start defending himself. No se empezó a defender. You can't deal with fools like that. You fall right down to their level. We don't want to go there. No puedes tratar con necios de esa manera porque caemos a su nivel. Nehemiah took this concern straight to the throne of heaven. Así que Nehemías llevó esta preocupación al trono del cielo. And remember, we lay it there and leave it, trust God to take care of it, and get back to work. Y recuerda que lo dejamos ahí y confiamos en Él, que Él se haga cargo y nosotros continuamos en la obra. Now, Nehemiah is asking two things in prayer here. Ahora Nehemías está pidiendo dos cosas en oración aquí. First, he's asking God, would you bless your people? Primero está pidiéndole a Dios que bendiga a su pueblo. But secondly, Nehemiah is saying, would you bring justice to your enemies? Pero segundo está pidiendo que Dios haga justicia sobre sus enemigos. He's not asking for revenge, but he's asking for justice. No está pidiendo venganza, está pidiendo justicia. God, see these wicked people that are destroying your work. Take care of them so your work can continue. Dios, mira a estas personas malvadas que están destruyendo tu obra y hazte cargo de ellos para que tu obra continúe. God, I pray that they'd repent. If they won't, take them out. Do whatever it takes to keep your work continuing, Jesus. Dios, te pido que se arrepientan, pero si no, tú hazte cargo de ellos para que tu obra siga adelante. We pray that. We're not mad, but these are enemies of the cross, and we got to make sure we protect God's work, and we ask Him to take care of it. Oramos eso y no estamos enojados, pero son enemigos de la cruz y necesitamos asegurarnos de que Dios se haga cargo para nosotros continuar en la obra. And we read the Psalms. Most of David's Psalms did exactly that. Cuando leemos los salmos, la mayoría de los salmos de David, esto mismo es lo que hacía. Jesus, would you help them repent, and would you save them? If not, would you do whatever it takes to take them out of opposing your work? Señor, que se arrepientan, haz lo que puedas para que se arrepientan, pero si no se quieren arrepentir, haz lo que necesites hacer para sacarlos del camino, para que no estorben en tu obra. Now, after Nehemiah prayed, did you notice what he did next? Verse 6. Ahora, después de que oró Nehemías, mira lo que hizo en el versículo 6. We rebuilt the wall till all of it reached half its height, for the people worked with all their heart. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. You pray, and then you get right back to doing God's work, rebuilding the city. Oras y después continúas con la obra de Dios, el reconstruir la ciudad. Let's continue on and read verses 7 to 9. Continuando leemos versículos 7 al 9. When Sanballat, Tobiah the Arab, the Ammonites, and the men of Ashdod heard that the repairs to Jerusalem's walls had gone ahead, and the gaps were being closed, they were very angry. They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. Pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. When we handle the opposition in our lives correctly like Nehemiah did, does it mean the opposition never comes back? Cuando nosotros enfrentamos la oposición en nuestras vidas de la manera correcta, como lo hizo Nehemías, ¿querrá decir esto que la oposición va a desaparecer? No, opposition always comes back, and that's what we're seeing here with Nehemiah. No, la oposición siempre regresa y es lo que estamos mirando en Nehemías. Remember, I can't tell you guys lies up here like, come to Jesus and your life's easy and perfect. That happens in glory. Recuerda que no te puedo decir mentiras de acá arriba y decirte, ven a Jesús y tu vida será fácil, no, sino que eso va a suceder en la We've all gloria. been to church where they say, come to Jesus, and if you have enough faith, no, you'll be rich and this and that. Leave those churches immediately. They teach lies, they don't teach the Bible, and it never works anyway. Creo que la mayoría han ido a iglesias donde dicen, ven a Jesús, hermano, y ten suficiente fe y todo va a estar bien, vas a ser rico. Puras mentiras. Some of you guys have been to those churches that don't teach God's words and share lie after lie after lie. Algunos de ustedes han ido a iglesias de esas donde no enseñan la palabra de Dios, puras mentiras. Here we're going to share with you God's truth and show how to overcome
the difficulties of life because they're going to be there till glory. Aquí vamos a compartirles la verdad de Dios y vamos a enseñar o aprender cómo podemos enfrentar esa oposición, porque la oposición la vamos a tener en la vida. But here we see the second attack that took place here. Pero aquí miramos el segundo ataque. Look at what Sanballat and his thugs did to oppose Nehemiah in verse 8. Mira lo que hizo aquí Sanbalat. They all plotted together to come fight against Jerusalem and stir up trouble against it. Y es de que todos estuvieron planeando cómo comenzar a tener disturbios ahí. Second type of opposition Nehemiah faced was through threats. Y así que la segunda clase de oposición que enfrentó Nehemías eran amenazas. Threats of violence against God's people and the work they were doing. Amenazas en contra de la obra de Dios. Christians, we are fighting for Jesus and marriages in our homes and our streets and our city. Cristianos, estamos luchando por nuestras familias, matrimonios, por nuestra ciudad. Again, if we are doing that, at times we will face threats. Y si estamos haciendo esto, van a haber ocasiones donde vamos a enfrentar amenazas. Notice how Nehemiah responded to this opposition, verse 9. Y mira cómo es que Nehemías responde a esta amenaza en el versículo 9. Again, we prayed to our God, but then look, we posted a guard day and night to meet this threat. De nuevo, oramos a nuestro Dios, pero después montaron guardia día y noche para defenderse. Here we see a second response we can have against opposition we face in our lives. Aquí miramos una segunda reacción que podemos tener en enfrentar la oposición en nuestras vidas. More prayer, but then add action to that. Más oración, pero después añade o agrégale acción. Nehemiah did this by posting a guard day and night to meet the threat. Y Nehemías hizo esto montando una guardia día y noche para enfrentar esa amenaza. These were real threats that might require a real fight. Esas eran amenazas verdaderas que iban a requerir tal vez el defenderse. Nehemiah didn't want the fight. Nehemías no quería pelear, But if the enemy brings the fight to us, we have no option except to fight. pero si el enemigo trae la pelea, la lucha, aquí a nosotros no tenemos otra más que salirle al frente. I hate fighting, but I sleep with a giant baseball bat right under my pillow. A mí no me gusta pelear, pero duermo con un bate grandísimo ahí por la almohada. Why? Because I like baseball? No, it's totally boring. Who could like that sport? No, porque me gusta el béisbol para nada, es aburridísimo. ¿A quién le gusta ese deporte? I have the bat because if someone brings a fight to me, their face is going to have a visit with my bat. Y tengo el bate ahí porque si alguien trae esa pelea a mí, entonces su cara va a tener un enfrentamiento con mi bate. So if you guys ever plan on doing something silly and decorating the inside of my house, make sure you have a face guard on as you enter. Así que si alguno de ustedes algún día se le ocurre ir a mi casa y tratar de decorar cuando no sé yo, asegúrate que tengas una máscara en la cara. Guys, here's what Nehemiah didn't say, and I've heard Christians say this. Lo que Nehemías no dijo, y he escuchado a cristianos decir esto: I'm not going to do anything about the threat. I'm just going to trust the Lord. no voy a hacer nada acerca de la amenaza, solo confiaré en el Señor. Sounds so spiritual, but it's really not that biblical. Se escucha tan espiritual, pero en verdad no es tan bíblico. Especially if you're a man that's supposed to be protecting your house, you take threats seriously. Especialmente si tú eres un hombre que debe de estar protegiendo su casa, debes de tomar las amenazas serias. We pray, we trust in the Lord, and then we prepare if the battle comes our way. Oramos y confiamos en el Señor y preparamos para si la batalla llega a nosotros. When there is a threat against our home, our marriage, our family, our church city, we must be ready to fight if they bring the fight to us. Cuando hay una amenaza en contra de nosotros, nuestra ciudad, nuestra familia, debemos de estar preparados por si esa amenaza llega a ser cierta y vienen a You nosotros. know, that was one of the main purposes for the homework last week, Esta era una de las razones principales por la tarea de la semana where you pasada. guys had that family meeting where you let the kids talk and you talked and you discussed how are our walls, how is our city, how are our relationships, are there any weak areas? Donde tuvieron esa junta familiar y dejaron que los hijos hablaran y cómo está nuestra relación, cómo está nuestro hogar, hay alguna muralla, algún muro que esté débil. And you guys identified threats as you did that, and hopefully you came up with a plan of building and defense. Y identificaron esas amenazas y espero que hayan planeado cómo defender. Now, the next attack we're going to see is opposition from within. Ahora, el siguiente ataque, la siguiente oposición que vamos a ver es de mismo adentro. We'll read that as we continue on in verses 10 to 12. Y vamos a mirar esto, leyendo el versículo 10 al 12. Meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out. There's so much rubble, we cannot rebuild the wall. Also, our enemies said, before they know it or see us, we'll be right there among them, and they'll kill us and put an end to the work. Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over, wherever you turn, they will attack us. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban. Les
Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. So the third source of opposition Nehemiah faced was within his own ranks, his own family, his own people. Así que la tercera fuente de oposición que enfrentó Nehemías era de entre ellos mismos. His fellow believers wanted to quit this work for God. Los otros mismos creyentes querían detener esta obra para Dios. We see why in verse 10. Let's read that again. Y vemos por qué en el versículo 10. The people in Judah said, the strength of the laborers is giving out. There's so much rubble, we can't rebuild the wall. La gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Friends, for us today, this is the main kind of opposition we will face. Amigos, para nosotros hoy, esta es la oposición que vamos a estar enfrentando más común. Opposition from within. Oposición de entre nosotros mismos. Opposition from our friends, family, church, pastors, co-workers. Oposición de nuestros amigos, familia, iglesia, pastores, compañeros de trabajo. We aren't in a war with an enemy nation like Jerusalem was. No estamos en una guerra así como estaba Jerusalén. But we are in a raging spiritual war. Pero sí estamos en una guerra espiritual. But this particular attack was through fear. Pero este ataque en particular era a través del temor. The enemy opposed God's people by trying to make them fearful, and it was working. El enemigo trajo esta oposición en contra del pueblo de Dios por el temor y casi estaba teniendo éxito. So why was it working? Ahora, ¿por qué estaba funcionando? Because most of these guys were focused so much on the threats, they forgot that God was with them. Y es porque la mayoría de esos estaban enfocados tanto en la amenaza de que se les olvidaba a Dios. Christians, God is with us. Jesus said, I will never leave you or forsake you. There is no reason to fear, ever. Cristiano, Dios está con nosotros. Él dijo, nunca los abandonaré ni los desampararé. No hay razón por cual tener temor. Listen to how King David described this in Psalm 27:1. Mira cómo lo describe esto el rey David en el Salmo The 27:1. Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? For the Jews, though, they focused on their fears. Para los judíos, ellos estaban enfocando en sus temores. They discussed about them. They called their friends on the phone and talked about them. They light up at night in their beds thinking about them. Ellos estaban hablando de esos temores, le hablaban a sus amigos por teléfono a comentarles este temor, se quedaban despiertos por la noche pensando en estos temores. They began to get discouraged. Satan said, yeah, that's right where I want them. Y empezaron a desanimarse y Satanás dice, así, ahí es donde los quiero. See, discouragement is one step before the ultimate goal of Satan, quitting. Porque ves, el desánimo es un paso antes de la meta de Satanás y es el de darte por vencido. Now, as we read through these verses, we see a couple reasons why they got discouraged and allowed themselves to become part of the opposition. Ahora, al leer algunos versículos aquí, miramos por qué empiezan a desanimarse y empezar a ser parte de la oposición. Verse 10, their strength started to give out. El versículo 10, empezaron a dejar de tener fuerza. They got weak and they said, I'm getting discouraged. I think I'm going to have to give up. Empezaron a ser débiles y empezaron a desanimarse y decir, creo que voy a tener que dejar vencerme. They looked at all the rubble instead of the progress. Miraron todo el escombro en vez de mirar el progreso. Look at all the problems around. Look what isn't being taken care of instead of looking what God's doing in the part of the wall that is built. Mira todos los problemas, mira lo que no se está llevando a cabo en vez de mirar la obra, el progreso. And then they started to say, we can't. Y empezaron a decir, no podemos. We can't, I can't, I can't. Well, guys, we can take those words out of the vocabulary because God can. No podemos, yo no puedo, ¿sabes? Podemos quitar esas palabras de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque Dios sí puede. I'm weak, I have no answers. We can say that as long as we add in, but God can. Yo soy débil, yo no tengo las respuestas. Podemos decirlo cuanto incluyamos, pero Dios sí puede. So the end result was Nehemiah's own friends and family became the opposition. Y así que el resultado es de que los mismos amigos y familia de Nehemías se convierten en la oposición. This was probably the most powerful opposition Nehemiah faced in this project. Y esa es probablemente la oposición más grande que Nehemías enfrentó en este proyecto. So how would Nehemiah respond to opposition from his own friends and family? Entonces, ¿cómo es que Nehemías iba a responder a esa oposición entre sus propios amigos y familia? We're going to see it as we continue on and read verses 13 to 15. Lo vamos a ver continuando, leyendo el versículo 13 al 15. Therefore I stationed some of the people behind the lowest point of the wall at the exposed place,
appointing them by families with their swords, spears, and bows. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons and your daughters, your wives and your homes. When our enemies heard, we were aware of their plot, and that God had frustrated it. We all returned to the wall, each to his own work. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Is your family facing discouragement and fear? ¿Está enfrentando tu familia el desánimo o el temor? Here's what your family needs. Lo que tu familia necesita es esto. One believer to stand up and do what Nehemiah did. Un creyente que se ponga de pie y que haga lo que hizo Nehemías. It doesn't have to be a man, it could be man, woman, or child. Anyone with faith in a big God. No tiene que ser un hombre, puede ser un hombre o una mujer, cualquiera que tenga fe en un gran Dios. Someone like Nehemiah that will rally the believers together around God. Alguien como Nehemías de que anime a los creyentes y que los centre a Dios. Christian, are you willing to do that? Ahora, cristiano, te pregunto que si tú estás dispuesto a hacer esto. Man or woman of God, are you willing to do that for your house? Mujer o hombre de Dios, ¿estás dispuesto a hacer eso por tu hogar? Married couples, what if both of you were actually willing to do that? Matrimonios, ¿qué tal si los dos estuvieran dispuestos a hacer esto? Nobody could stop you. Nadie podría detenerte. But I don't feel like it. I don't see any answers. You think Nehemiah did? Pero es que no tengo ganas, no veo respuestas. ¿Tú crees que Nehemías tenía muchas ganas? It has nothing to do with how you feel or how things look around you. It doesn't get any darker than Nehemiah's situation. No tiene nada que ver cómo te sientas o cómo ves tú las cosas. No se puede poner más oscuro que lo que estaba mirando Nehemías. Has everything to do with one believer saying, I have a great and mighty God. He's never let me down. He will get us through this. Sino que tiene que ver todo con un solo creyente que se ponga de pie y que tenga esa confianza en su Dios grande que nunca le ha fallado. That's what Nehemiah did here. Esto fue lo que hizo Nehemías aquí. He rallied the believers, he got them refocused, and he got them back on the right track doing God's work. Él animó a los creyentes y los volvió a centrar en Dios y los volvió a poner en el camino. Look at how he did it here in verse 13. Mira cómo lo hace aquí en el versículo 13. Therefore I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with swords, spears, and bows. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Nehemiah said, guys, we're going to do it, and it's a whole family effort. Nehemías dijo, miren, lo vamos a hacer y este va a ser un esfuerzo familiar. We're all doing God's work. Todos vamos a hacer la obra de Dios. Some of you have teens that hate Jesus. I don't want to go to church. So what? We're a Christian family. We're all going together. We're doing God's work together. If you don't like it, you need to learn to like it, and you need to get saved. Algunos de ustedes tienen adolescentes que no quieren a Jesús, no quieren venir a la iglesia. ¿Qué importa? Tú tienes que decirle, en esta familia amamos a Jesús y necesitas venir a la iglesia y necesita empezarte a gustar ir a la iglesia, necesitas ser salvo. It's a point we can't miss. Nehemiah said, we're doing this, and we're doing it as families, together. Este es un punto que no podemos perder. Nehemías dice, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer junto como familia. We're going to get to work, but notice how he says to focus on God, verse 14. Vamos a empezar a trabajar, pero mira cómo dice que se enfoque en Dios en el versículo He 14. said, families, remember the Lord who is great and awesome. Y dice, familia, recuerden al Señor que es grande y temible. Remember you have a great and awesome God. And Recuerda que tienes un Dios grande y maravilloso be ready to fight. y está listo para pelear. Fight for your family. Fight for the people around you. Pelea por tu familia, pelea por la gente a tu alrededor. Friends, when we're attempting, all of you guys, all of us here together are trying to do a great rebuilding project for Jesus. Mira, todos nosotros aquí estamos intentando hacer un gran proyecto de reconstrucción para Jesús. Remember, we're doing it as a church family trying to reach our city. Recuerda que lo estamos haciendo como una familia de iglesia, tratando de alcanzar nuestra ciudad. That's important. Eso es importante. But even really more important is the work that we're doing in rebuilding up our own families. Pero en verdad y más importante es el trabajo que estamos haciendo para reconstruir nuestras familias. That's why I've challenged you guys to make a commitment to be here every Wednesday night as we have a plan to build up
and rebuild your family over these 12 weeks. Y por eso es que los he retado, los he desafiado a que estén aquí, se comprometan a estar aquí cada miércoles, así poder aprender y empezar a reconstruir nuestra familia. In your family, among your marriage, opposition will arise. Y en tu familia, en tu matrimonio, se va a levantar la oposición. It's important in those times we don't give into discouragement. Y es importante que en esos tiempos no caigamos, no nos desanimemos, Instead, we remind each other, let's remember the Lord who is great and awesome and get back to work. pero en vez animarnos y recordarnos a nuestro gran Dios y temible. We are going to face opposition anytime we try and do things for God. Vamos a enfrentar la oposición cada vez que hagamos algo para Dios. But what is Satan's goal in opposition? Pero ahora, ¿qué es la meta de Satanás en la oposición? Think about it. Why does Satan oppose us? What does he want from us? Piensa en ello. ¿Por qué es que Satanás se opone en contra de nosotros? ¿Qué es lo que él quiere? He wants us to quit. Él quiere que nos demos por vencidos. That's always his goal. He can't take our salvation. We're sealed. We're going to heaven. He wants us to quit making a difference for Jesus. Él no puede quitar nuestra salvación porque ya estamos sellados, pero Él quiere detener la obra para Jesús. Think about it. So many of you with crummy marriages have tried to say, I want a better marriage. Let's work in it together. Piénsalo, muchos de ustedes han tenido matrimonios feos y han tratado de intentar de hacer las cosas bien. After a week, after a month, after 3 months, nothing changes. The bozo never changes. And you begin to just say, I'm going to quit. Después de una Exactly. semana, de un mes, de 3 meses, ese payaso no cambia para nada. Dice, ¿sabes qué? Mejor me doy por vencida, no voy a hacer nada. So you stop reading the Bible together. You stop doing devotions together. You stop coming out to our weekly marriage fellowship. You quit because Satan wants you to go right back to the crummy rubble that you've always lived in. Y así que dejan de orar juntos, de leer la palabra juntos, de venir al grupo de matrimonios. Y Satanás, eso es lo que él quiere, que regreses a ese matrimonio horrible que antes tenías. Remember, Israel was in rubble. Recuerda que Israel se encontraba en escombros. Satan used the enemy to say, go back and live in the miserable rubble you've always lived in. Y Satanás usaba a los enemigos para decirles, regresen a ese escombro en el que han vivido por tanto tiempo y vivan ahí, sigan viviendo así. When you're doing a rebuilding project to get your family in the right place where Jesus wants it, Satan wants you to quit and go back to live in the same junky rubble. Cuando estás en un proyecto de reconstrucción, Satanás siempre quiere que regreses a vivir a ese escombro horrible. We need to keep that in mind next time Satan comes against us and tempts us to quit. Y tenemos que tener eso en mente la próxima vez que Satanás venga a tentarnos a que nos demos por vencidos. Opposition comes, we turn to Jesus, and then in the power of the Spirit, we're ready to fight. La oposición viene y volteamos hacia Jesús y en el poder del Espíritu estamos listos para pelear. And that's what we're going to see Nehemiah and his friends do as we continue on and read verses 16 to 18. Y eso es lo que vamos a ver a Nehemías hacer a él y a sus amigos continuando leyendo el versículo 16 al 18. From that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with spears, shields, bows, armors. The officers posted themselves behind all the people of Judah who were building the wall. Those who carried materials did their work. Each of the builders wore a sword as he worked, but the men who sounded the trumpet stayed with me. A partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Did you notice how these guys were working? ¿Te dices cuenta cómo es que estos hombres estaban trabajando? Manly tools in one side, sword in the other. Tenían herramienta de hombres en una mano y la espada en la otra. Single guys in here, you want to impress the single girls? Have a godly sword and a tool. That will impress the ladies. Solteros, ¿quieres dar una impresión buena a una soltera cristiana? Escríbelo. Entonces ten una espada en una mano y en la otra mano una herramienta de esas de machos, de hombres. They built up the walls while defending them at the same time. Estaban reconstruyendo las murallas y al mismo tiempo defendiéndose. Both building and defending were needed. Reconstrucción y el defenderse se requería, se necesitaba. Building up while defending the stuff you've already got. Reconstruyendo mientras estás defendiendo lo que estás ya construido. We cannot build away oblivious to the enemies all around us. No podemos estar construyendo sin tener en mente al enemigo a nuestro alrededor. We must be building and defending, and the enemy always is lurking around us. Tenemos que estar construyendo y defendiendo y el enemigo siempre anda por ahí. Listen to how the Bible describes our enemy, 1 Peter 5:8. Mira cómo la Biblia describe a nuestro enemigo en 1 de Pedro 5:8.
Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Again, we normally do not have physical enemies threatening to murder us too often. De nuevo, normalmente no tenemos a menudo enemigos físicos literales amenazándonos de muerte. If you do, you probably need to get a new job. Si así lo tienes, si sí los tienes, probablemente necesitas conseguirte un nuevo trabajo. But we do have an enemy that wants to destroy us and make us quit. Pero sí tenemos un enemigo que quiere destruirnos y hacernos que nos rindamos. That is Satan and his demonic forces that are always coming our way. Ese es Satanás y sus fuerzas diabólicas que siempre vienen en contra de nosotros. And the more you want to do God's work and start rebuilding things that are broken, the more he's going to come against you. Y mientras más que quieras reconstruir y hacer la obra, Satanás viene en contra de ti. Listen to how the Bible describes our battle as Christians in Ephesians 6:12. Y mira cómo la Biblia describe nuestra batalla como cristianos en Efesios 6:12. For our struggle is not against flesh and blood people, but against the rulers and authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Church, God has something right now for every one of us that he wants us to be building or rebuilding. Iglesia, Dios tiene algo para cada uno de nosotros que Él quiere que estemos construyendo. Yeah, it's our city, but it's more than that. Sí, es nuestra ciudad, pero es más que esto. It's ourselves. It's our own walks with Jesus. Es nosotros mismos, nuestro caminar con Jesús. It's our families, our marriages, our children, our homes. Es nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar. Maybe it's our job, our business ministry too. Tal vez es nuestro trabajo, nuestro ministerio. Whatever you're building for Jesus' name, please keep building while defending against the enemy's attack. Lo que estés construyendo en el nombre de Jesús, por favor, sigue construyendo, pero al mismo tiempo defendiendo. Building and strengthening the walls of your marriage and home and church and city. Construyendo y fortaleciendo esas murallas de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, tu ciudad. I encourage you to keep those things in your mind. This week, when the enemy comes, you'll be ready for him. Y quiero animarte a que tengas estas cosas en tu mente durante la semana para que cuando venga el enemigo estés listo, preparado. Now, chapter 5, we're going to save for next week. Ahora el capítulo 5 lo vamos a guardar para la semana But there's a próxima. lot more opposition that hits Nehemiah up in chapter 6. So skip up there where we will read verses 1 to 4. Pero hay más oposición que viene en contra de Nehemías en el capítulo 6, así que vayan conmigo al capítulo 6. When the word came to Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies that I had rebuilt the wall and not a gap was left, though up to that time I had not set the doors and the gates, Sanballat and Geshem sent me this message. Come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. But they were scheming to harm me, so I sent messengers to them with this reply. I'm carrying on a great project and can't go down. Why should the work of God stop while I leave it and go down to you? 4 times they sent me the same message, and each time I gave them the same answer. Del versículo 1 al 4. Sanballat, Tobías, Gesem, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. So by this time, the walls are finished. All they have to do is finish hanging the gates. Así que para este tiempo ya la muralla había terminado. Lo único que faltaba era poner las puertas. But once again, opposition rises up against Nehemiah. Pero una vez la oposición se levanta en contra de Nehemías. Notice how the opposition came here in verse 2. Y mira cómo llega la oposición en el versículo 2. Sanballat and Geshem sent me this message. Come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. A totally different type of attack. Now they're trying to do the nice guy attack. Un ataque muy diferente. Ahora su ataque es tratar de ser las personas buenas. Hey, good buddy, old pal, let's do business together. Yeah, right. Ese buen cuate, ¿cómo has estado? Hay que hacer negocios juntos, ¿no? Sí, claro. ¿cómo no? Nehemiah's enemies want to have a meeting with him in this plain of Ono. Los enemigos de Nehemías quieren tener una reunión con él en este valle de Ono. Let me give you a little hint.
Déjate, doy una pista. Anytime your enemy wants to have a meeting with you in a place called Oh No, don't go to Oh No. Cada okay? vez que tu enemigo quiera tener una junta contigo en un lugar que se llame, oh no, no vayas ahí, por favor. But what we see here is a fourth type of opposition that came from to Nehemiah, distraction. Pero la cuarta oposición que vemos aquí en contra de Nehemías es la distracción. Nehemiah's enemies wanted to distract him from God's work and get him to do other junk. Los enemigos de Nehemías querían distraer a Nehemías de su obra y que hiciera algo diferente. They didn't care what it was as long as he wasn't doing God's work. A ellos no les importaba qué lo que fuera, nomás con que no estuviera haciendo la obra de Dios. But Nehemiah saw right through their evil plans. Pero Nehemías podía mirar ese plan malvado de ellos. Notice what Nehemiah says here at the last part of verse 2. Y mira lo que dice Nehemías aquí al final del versículo 2. But they were scheming to harm me. Planeaban en hacerme daño. How did Nehemiah know these guys were up to no good? Ahora, ¿cómo sabía Nehemías que ellos no quieren hacer nada bueno? God told him. Dios le dijo. Yeah, Nehemiah used the spiritual gift of discernment that is available to all of us as Christians. Nehemías usó ese don espiritual del discernimiento que está disponible para todos nosotros como cristianos. 1 Corinthians 12, this gift of discernment tells us if things are of the Spirit of God or of the flesh or the devil. Primera de Corintios 12 nos dice este don de discernimiento que si es del espíritu o es del enemigo. See, the wise believer never rushes into any situation or any decision. Porque ves, el creyente sabio nunca se apresura a una situación o a alguna decisión, They pray about it first and ask God for discernment. Give me a peace if this is of you, Jesus. sino que primero ora y le pide al Señor que le dé discernimiento, que le dé paz si es de Él. And spiritual discernment from God is another way we can overcome opposition in our lives. Y el discernimiento espiritual de Dios es otra manera que podemos enfrentar la oposición en nuestras vidas. See, Nehemiah, as a godly man, prayed over all of his decisions, but especially giant ones like meeting with your enemies. Pero ves, Nehemías como un hombre piadoso siempre oraba acerca de las decisiones que iba a tomar y especialmente una grande como reunirte con tus enemigos. Let me tell you how this works. Y déjame decirte cómo es que esto funciona. You pray to God, should I do this or not? And he gives you a peace in your spirit to go or a check. Something's not right here. Y es orar a Dios y pedirle, Señor, voy a esta junta, esta decisión la tomo o no. Y Él te da una paz y sí, y si no, te da algo que no te deja. If you don't bother to pray about it, Jesus will let you walk into a bad situation, even though he doesn't want you to. So make sure you pray. Y si no te molestas en orar, entonces el Señor te va a permitir pues que entres a esa decisión que tú vas a tomar. Así que asegúrate que tomes el tiempo para orar. If you're praying and you get discernment and you have a check in your spirit, what do you do about it? Y si oras y pides discernimiento y no hay algo bien que esté en ti, entonces ¿qué haces? Must have been the 12 tacos I ate. I'm going everywhere. No, don't do that. Yo creo que fue la docena de tacos que me comí. De todos voy a ir. No, no vayas. Say, Jesus, I don't think this is your peace. I'm going to obey that. And the more you do it, the more you know God's voice. Jesus said, my sheep know my voice. Señor, yo no creo que eso es de ti, así que no voy a ir. Y mientras más estés obedeciendo ese discernimiento, más vas a poder escuchar la voz del Señor. El Señor dice que mis ovejas conocen mi voz. See, mature believers, guys, as we pray about situations, we're going to start realizing the still small voice when it's God and when it's not. Porque ves, creyentes maduros, mientras más estemos orando acerca de situaciones, más vamos a reconocer esa voz que edita en nuestros corazones, ese susurro. It's the Holy Spirit speaking, that's discernment. Es el Espíritu Santo hablando y ese es discernimiento. So for Nehemiah, the Holy Spirit was showing him, these guys are up to no good. Look what he did in verse 3. Y así que para Nehemías Dios le estaba enseñando que ellos no tenían nada bueno. Mira lo que dice aquí en el versículo 3. I sent messengers to them with this reply. Hey, I'm carrying on a great project and can't go down. Why should the word stop? Will I leave and go down to you? Envió unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Nehemiah had no time to listen with and debate over the lies with the enemy. Y así que Nehemías no tenía tiempo para ponerse a debatir con las mentiras del enemigo. So he has victory here. Does that mean the opposition stopped? Así que tiene victoria aquí. ¿Querrá decir esto que la oposición iba a terminar? No, the opposition didn't stop. Look at verse 4. No, la oposición no terminó. Mira el versículo 4. 4 times they sent me the same message, and each time I gave them my same answer. 4 veces me enviaron este mismo mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. Opposition can be pushy. Opposition can be naggy. La oposición puede ser algo molesto que sigue, But don't get weak and cave into it. pero no te debilites y caigas en ella. Jesus already spoke to me.
I am going to say no to you a million times. El Señor ya me habló y si se requiere 1,000,000 de veces, 1,000,000 de veces le voy a decir no. That's what Nehemiah did 4 times. Y esto fue lo que hizo Nehemías 4 He veces. was not going to allow himself to get distracted and quit doing the work God had for him. No iba a permitir el ser desanimado y detener la obra que Dios tenía para él. These guys weren't done. We'll see that as we continue on, verses 5 to 9. Pero esos hombres no habían terminado y lo vamos a ver continuando, leyendo el versículo 5 al 9. Fifth time Sanballat sent his aide to me with the same message. In this hand was an unsealed letter which was written. It's reported among the nations, and Gethem says it's true, that you and the Jews are plotting to revolt, and therefore you're building the wall. Moreover, according to these reports, you're about to become their king, and have even appointed prophets to make the proclamation about you in Jerusalem. There is a king in Judah. Now this report will get back to the king, so come, let us confer together. I sent him this reply. Nothing like that what you're saying is happening. You're just making it all up out of your head. They were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work and it won't be completed. But I prayed, God strengthen my hands. La quinta vez Sanballat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía: corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envié a decirles: nada de lo que dices es cierto. Esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Here we see a fifth type of opposition Nehemiah faced. Aquí miramos un quinto tipo de oposición que enfrentó Nehemías. And that is personal attacks. Y este es ataque personal. They tried to attack Nehemiah by attacking him personally. Trataron de atacar a Nehemías atacándolo a él personalmente. They accuse him of leading a revolt and planning on being the new king. Lo acusaron de comenzar a rebelarse y proclamarse rey. Now remember, Nehemiah worked for the king Artaxerxes, which was in charge of this whole area. Ahora recuerda que Nehemías trabajaba por el rey que estaba encargado de toda esa área. And notice in verse 5, they did this with an unsealed or an open letter. Y mira que hicieron todo eso con una carta abierta, o sea, una carta que no estaba sellada. An unsealed letter was to be read in front of anyone and everyone, so everyone could hear these charges. Una carta abierta era para que se leyera en público, para que todos pudieran escuchar estas acusaciones. There might not be anything as painful as personal attacks against us. Tal vez no haya nada más doloroso que ataques personales en contra de nosotros. You guys know what I'm talking about. We've all faced personal attacks. Y todos ustedes saben de lo que les estoy hablando. Todos hemos enfrentado ataques And personales. it's worse when they're all lies and they're untrue, and that's exactly what was happening in Nehemiah. Y es mucho más peor cuando todos son puras mentiras, nada es cierto. Y es exactamente lo que está sucediendo con Nehemías. These personal attacks against Nehemiah came the same place almost all personal attacks come from. Y esos ataques personales en contra de Nehemías vinieron de donde provienen la mayoría de los ataques personales. They were gossip and rumors and lies. Eran chismes, rumores, mentiras. One of the ways the enemy will oppose us is through personal attacks. Una de las maneras que Satanás se opone en contra de nosotros, nos ataca, es a través de ataques personales. Through wicked people with big mouths that love gossiping and lying about that. A través de personas malvadas que les encanta el chisme y hablan de nosotros. When that happens to you, how do you respond? Ahora, cuando eso te sucede a ti, ¿cómo es que tú respondes? Do you spread more gossip and rumors and lies about them? ¿Empiezas tú a chismear y a mentir de ellos? Guys, are you tempted to offer them the right hand of fellowship? ¿O hombres, estás tentado de ofrecerles la mano derecha del compañerismo? Did you notice how Nehemiah responded to these personal attacks, verses 8 and 9? Ahora te diste cuenta cómo respondió Nehemías a este ataque personal. He begins by saying, they're all lies. You have no truth in you at all. Comienza el versículo 8 y 9 diciendo, es invención suya, puras mentiras. Then he says, God strengthen my hand. Y después dice, Señor, fortalece mis And he manos. says, we're done. I'm getting back to God's work. Y dice, hasta ahí terminamos, yo continúo con la obra de Dios. Let me tell you one of the biggest mistakes I see Christians make. Déjame decirte del error más grande que yo veo al cristiano hacer. They spend 90% of their time with people that hate Jesus and care less about the church and don't want anything to do with God. And so they waste 90% of their time. Y es de que pasan 90% de su tiempo con personas que no les importa Jesús y están ahí con ellos. Así que lo que pasa,
pierden 90% de su tiempo. Nehemiah doesn't spend all his time saying, please, please, repent, please. They could have repented. He wanted it. But I'm saying, I'm working with people that want to walk with God. That's who God's people are. That's where I'm spending most of my time. Nehemías no pasó 90% de su tiempo. Arrepiéntete, por favor, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Que Nehemías quería que se arrepintieran. Ellos podían arrepentirse si querían, no. Nehemías dice, yo voy a pasar la mayor parte de mi tiempo haciendo la obra de Dios con el pueblo de Dios que les importa el Señor. So again, he saw that it wasn't God's will. Y así que él miró que esta no era la voluntad de Dios. Okay, now we'll see the last attack in verse 10. Ahora vemos el último ataque en el versículo 10. Nehemiah writes, one day I went to the house of Shemaiah, son of Delilah, son of Medabel, who was shut in his home. He said, let us meet in the house of God inside the temple. Let us close the temple doors because men are coming to kill you or they might try and kill you. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Dalaías y nieto de Mehidabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Sixth and final type of opposition he faced right here. Sexta y última clase de oposición que enfrentó. It's opposition from people that claim to speak for God, but they don't. Es oposición de personas que dicen hablar de parte de Dios, pero no es así. We're going to see this guy Shemaiah claim to be a prophet. He claims he speaks for God. Vamos a ver a este hombre Semaías decir que es un profeta. Él dice que habla de parte de Dios. Claims that God sent him to Nehemiah with a word from the Lord. Él dice que el Señor lo envió a Nehemías con una palabra del Señor. This false prophet covered his demonic plot in godly language. Pero este profeta falso, diabólico, está cubriendo su plan malvado con lenguaje de Dios. He tried to use God's house, the Jewish temple, in an effort to get Nehemiah to quit the work God had done. Él trató de usar la casa de Dios, el templo judío, para hacer esto. He's saying, Nehemiah, run away, stop working, hide out in the temple. That was the question. Lo que él está diciendo es, Nehemías, huye, escóndete, ve, escóndete en la casa de Dios. We'll see how Nehemiah responded as we finish up verses 11 to 14. Pero vamos a ver cómo es que responde Nehemías terminando, leyendo el versículo 11 al 14. Nehemiah said, should a man like me run away? Should one like me go to the temple to save his life? I won't go. I realized that God had not sent him, but that he had prophesied against me because Tobiah and Sanballat had paid him. He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this, and then they would give me a bad name to discredit me. Remember Tobiah and Sanballat, oh my God, because of what they have done. Remember their prophetess Nobidiah and the rest of the prophets who have been trying to intimidate me. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Once again, Nehemiah realized this situation wasn't God's will. Una vez más, Nehemías se dio cuenta que esta situación no era la voluntad de Dios. What was it that showed him this time that this situation wasn't God's will? This is important. ¿Qué fue lo que le demostró esta vez que esta situación no era de Dios? It was knowing God's word. Y es importante y es conociendo la palabra de Dios. See, this false prophet was asking Nehemiah to do something that was against God's written word, the law in Numbers 18:22. Porque ves, este profeta falso le estaba pidiendo a Nehemías que hiciera algo que no está en la palabra de Dios y lo leemos en Números 18:22. There we read that only the priests were allowed in the Jewish temple. Y ahí leemos que solamente el sacerdote judío podía entrar al templo judío. This false prophet was saying, Nehemiah, disobey God's will and disobey God's word. Y este profeta falso le estaba diciendo a Nehemías, desobedece la palabra de Dios. That helped him realize the counsel went against God's word. He knew for sure this isn't coming
from God. Y eso le ayudó a discernir de que este consejo era en contra de la palabra de Dios y así no era palabra de Dios. Knowing and obeying God's word like Nehemiah did will help us overcome opposition in our lives. Conociendo y obedeciendo la palabra de Dios como Nehemías nos ayudará a poder derrotar o enfrentar la oposición. So as we finish up tonight, I want you to think about the opposition you're facing in your life one more time. Y así que al terminar en esta noche, una vez más quiero que pienses en la oposición que estás enfrentando tú. It might be with wicked enemies like Sanballat and Tobiah, but it's probably not. Tal vez pueda ser con enemigos malvados como Sanbalat y Tobías, pero muy probable que no sea así. Again, most of the opposition we come across is friendly fire. It's from people we know and love. De nuevo, la enfrentación o la oposición que enfrentamos hoy en día es más común a través de personas que conocemos. They aren't the enemy. Usually they don't even know they're bringing opposition into our lives. Ellos no son el enemigo y muchas de las veces ellos ni siquiera saben que están levantando oposición en contra de nosotros. But you do have some more homework this week. Pero sí tienes más tarea esta semana. That is first to think about and identify opposition. Y esto es de que pienses y identifiques la oposición. And you might want to keep this one up here. Y tal vez quieras tener esa oposición aquí en tu mente. Because if you write it down and you're married, wife is the opposition and post it on the fridge, not good for marriage building. Porque si lo estás escribiendo y lo pones en el refrigerador y estás casado y pones mi esposa es mi oposición, no va a ser bueno para tu matrimonio. But we do need to identify the opposition we face around us. Pero sí necesitamos identificar la oposición que enfrentamos a nuestro alrededor. And then start applying some of the principles we've seen Nehemiah use to overcome opposition tonight. Y después empezar a aplicar algunos principios que vimos de Nehemías hoy en el enfrentar la oposición. And use them in your own personal battles against opposition. Y úsalo en tus propias batallas en contra de la oposición. Principles like not focusing on the opposition, but on God and the work He's called you to do. Principios como no enfocarte en la oposición y enfocarte más en la obra que Dios te ha llamado a hacer. Principles like prayer and then even more prayer and defense. Y principios como la oración y más oración y después la defensa. Principles like when you're feeling discouraged, remember the Lord who is great and awesome and continue with the work. Esa oposición como cuando te sientes desanimado, el recordar que tu Dios es todopoderoso. Principles like defending your weak areas while you're rebuilding. Principios como el estar defendiendo tus horas débiles mientras estás construyendo. Principles like knowing and obeying God's word. Principios como el conocer y obedecer la palabra de Dios. And whatever you do, don't give up. Y lo que hagas, no te desanimes. That is Satan's ultimate goal, always in opposition. Esa es la meta de Satanás siempre en la oposición. But friends, these tools work. We've seen them work in Nehemiah's life. Pero amigos, esta herramienta funciona. Lo hemos visto funcionar en la vida de Nehemías. And they will work in our spiritual rebuilding efforts too. Y también va a funcionar en nuestros esfuerzos de reconstrucción. Some good news, church. Y esas son buenas noticias, iglesia. Amen? Hey, it's great news for every one of you that are Christians tonight. Son buenas noticias para todos ustedes que son cristianos en esta noche. My question to